Y en términos de calidad del empleo, lo que se ha visto recientemente es que ha habido un resultado muy positivo para el país, pero a pesar de ese resultado, 70% del empleo es informal. Pensemos en el teletrabajo. El teletrabajo, que a propósito de la pandemia se expandió como modalidad tremendamente, permite, a efectos de una inspección de trabajo, invisibilizar a los trabajadores que están fuera del entorno físico del empleador. Si a eso le sumamos que los trabajadores de una empresa no estén físicamente en sus instalaciones, sino destacados a otra, los retos para la fiscalización laboral son enormes. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Líneas Laborales, el podcast de la Maestría en Relaciones Laborales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un espacio donde cruzamos miradas, saberes, experiencias, perspectivas sobre el mundo del trabajo. Hoy es nuestro primer episodio y nos acompañan dos voces con miradas distintas, ciertamente, pero complementarias. Por un lado, está con nosotros el abogado Paul Cavalier y también está con nosotros el economista Julio Pérez. Hoy veremos entonces cómo se entrelazan derecho y economía para responder a una pregunta importantísima para todos nosotros. ¿Qué oportunidades y riesgos trae el mercado laboral peruano? Mi nombre es Rocío Solís, les doy la más cordial bienvenida y vamos entonces a ingresar a este diálogo fructífero entre Paul y Julio. Antes, por favor, permítanme presentarles. Paul Cavalier es maestro en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Católica. Él ha sido director general de Inspección del Trabajo y exmiembro del Consejo Directivo de la SUNAFIL y del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y también del despacho del Superintendente de la SUNAFIL. Actualmente es consultor y asesor especializado en Derecho del Trabajo y docente de nuestra escuela de posgrado en la universidad. Bienvenido, Paul. Gracias, Rocío. Julio Pérez es maestro en Economía por la PUC. Se ha desempeñado como asesor del despacho viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ocupó distintos cargos en CEPLAN. En la actualidad se desempeña como coordinador de proyectos en la OIT. También ha tenido una labor de asesoría económica en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y obviamente también es docente de nuestra maestría en Relaciones Laborales de la PUC. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Rocío. Es un placer entonces estar con ustedes y entremos ya a materia a fin de que podamos entender un poquito más y mejor sobre cómo está funcionando actualmente el mercado de trabajo. Pero caractericémoslo, por favor, Julio. Cuéntanos cómo está en este momento nuestro mercado laboral. Bueno, en realidad, el mercado laboral es una respuesta de lo que está pasando en torno al aspecto productivo. El crecimiento económico que ha experimentado Perú en los últimos años se ha visto reflejado en cierta medida en algunos temas importantes en el mercado laboral en términos de empleo y de mercado de trabajo. Por ejemplo, nosotros podemos ver, de acuerdo a la información oficial que ha publicado el INEI recientemente, que entre los años 2022 y 2024 la población ocupada de Perú ha aumentado, pero a pesar de eso, todavía hay un porcentaje importante de personas que no logran insertarse adecuadamente al mercado laboral. Es más, inclusive la participación laboral para hombres y mujeres se ha reducido en los últimos años ligeramente. No solo eso, sino que también el reporte del INEI nos muestra que ha aumentado la tasa de desempleo entre el 2022 y el 2024 a nivel nacional. Así que en términos de cantidad de empleo, creo que ha habido avances importantes, pero todavía hay un desafío por generar más empleo. No solamente creo que es bueno hablar en términos de empleo y de la cantidad, sino también es importante hablar de otro aspecto fundamental, que es la calidad del empleo. Y en términos de calidad del empleo, lo que se ha visto recientemente es que ha habido un resultado muy positivo para el país, una reducción de más de 3 puntos porcentuales en la tasa de empleo informal. Estamos hablando de casi más de 300.000 trabajadores que se han formalizado en estos 2 años. Es un resultado muy valorado, importante. Pero a pesar de ese resultado, todavía tenemos que 70% del empleo en el país es informal. Estamos hablando
que 7 de cada 10 trabajadores todavía tienen un empleo informal. Un tema estructural del mercado laboral peruano. Y un tremendo encargo para el Estado peruano, porque evidentemente está responsabilizado de pensar las políticas públicas que son necesarias para darle respuesta a esta situación que estamos actualmente viviendo. Evidentemente estas cifras nos van dando cuenta de un impacto, ¿no? en nuestra economía, en nuestras relaciones laborales, también a nivel societal. Y entonces, ¿qué nos puedes decir, Paul, respecto de las cifras que nos ha compartido Julio? ¿Cómo las vamos leyendo a través del lente del derecho? Claro, gracias, Rocío. Julio nos ha caracterizado el mercado laboral. En especial, la preocupación de la regulación estatal pasa por el mercado asalariado, es decir, aquel donde transcurren relaciones donde una persona pone a disposición de otra su fuerza de trabajo, a cambio de una retribución, una remuneración. Los intentos regulatorios siempre van a generar polémica. En nuestro país existen desde voces que plantean una sobreregulación laboral hasta aquellas otras que la justifican e incluso reclaman todavía aún más regulación del mercado. Tengo que interrumpir. Es que no dije algo importantísimo. Es que claro, yo te entiendo. Tú entras como asalariados. Del total del empleo informal, tantos son independientes. Ya, no te preocupes, para nada. Eso es importante. O sea, yo llego y digo, la informal es 7 de cada 10, ya. Pero dentro de 7 de cada 10 hay diferentes grupos. Dale. Si estamos hablando de una elevada cantidad de trabajadores que están en informalidad, es importante caracterizarlos, ¿no? ¿Cómo se compone la informalidad del empleo en el país? Y cuando comenzamos a desagregar un poquito más ese dato del 70% que hay, encontramos que más o menos del total del empleo informal, cerca del 47% lo vas a encontrar en el segmento de los trabajadores autoempleados, del trabajador independiente. Un 37% del total de la informalidad está concentrada en el segmento asalariado privado. Y el resto, que estamos hablando de casi 12%, un poco más, está en los trabajadores familiares, en los trabajadores auxiliares, practicantes, entre otros trabajadores. De esa manera se compone el total del empleo informal en el país, de acuerdo a cifras oficiales del año 2024. Y claro, luego viene el sistema jurídico tratando de encuadrar dentro de relaciones jurídicas un mercado bien complejo. Desde hace tiempo asistimos a este famoso debate entre sobreregulación o necesidad de seguir flexibilizando el mercado de trabajo. Es un debate que contiene a su vez o expresa a su vez los intereses de las dos partes en juego. El trabajador asalariado o por cuenta ajena que pone a disposición de otro su fuerza y energía de trabajo, y aquel que la toma y que es titular originario de los frutos de ese trabajo a cambio de una contraprestación. Y los modelos han cambiado porque los modelos también responden a coyunturas políticas y el debate está plenamente vigente. Por ejemplo, quería recalcar, y creo que eso también entra dentro de lo que Julio ha caracterizado como el mercado laboral, las unidades económicas predominantes son unidades pequeñas, digamos, predominantes, no me refiero porque sean las más importantes, sino en número y cuantía. Entonces, ¿cómo regular ese mercado laboral con esa peculiaridad, tanto en niveles de ingresos, donde el conductor del negocio es casi un trabajador más, y crear otro marco laboral que regule el trabajo en otro tipo, con otros tamaños de empresas? Esos son esos puntos y otros. La presencia de muchos jóvenes, una baja tasa de afiliación sindical. Todos estos elementos responden a una mirada desde el derecho, concretamente desde el derecho del trabajo. Y puede haber coincidencias con mi colega economista y puede haber algunas discrepancias o algunas complementariedades. Este mercado laboral, ciertamente el que estamos hablando, es fruto también de un importante proceso que nos tocó a todos vivir, que es el COVID, ¿no? Sin duda esta pandemia nos marcó seriamente
y ha planteado una serie de paradojas y de desafíos que van mostrándose, ¿no?, día con día, y que nos obligan a repensar tanto desde el derecho como la economía qué hacer frente a ese impacto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Julio, al respecto de este impacto del COVID-19 en el mundo de la informalidad? Sí, definitivamente los estudios recientes nos han demostrado de que cuando los mercados de trabajo enfrentan serios episodios como lo de una pandemia o el de un shock económico, tienen consecuencias drásticas en los mercados de trabajo, ¿no? En el tiempo de pandemia, el mercado laboral peruano y de la región, de América Latina en general, experimentó diversos cambios, diversas transiciones laborales. Y en el caso de Perú, las transiciones que tuvieron mayor importancia fueron aquellos trabajadores que pasaron, por ejemplo, digamos, las personas que pasaron de la inactividad hacia la informalidad o del desempleo hacia la inactividad, ¿no? Hubieron drásticos cambios que motivaron a que muchas personas cambiaran de estado ocupacional. Pero una de las cosas importantes que es bueno destacar para el caso peruano es que el tema de la informalidad es un tema muy sensible. En el periodo de confinamiento, el empleo informal fue el que rápidamente disminuyó. Pero posterior al confinamiento, cuando se reactivaron todas las actividades productivas, fue el empleo informal el que más rápidamente se recuperó. Es decir, es un segmento tan importante que también está muy ligado a las actividades productivas y que de una u otra manera contribuyen también al desenvolvimiento productivo y económico del país. Entonces, es un tema relevante el poder entender las transiciones laborales en los mercados de trabajo y los cambios de estado que puede surgir de un momento a otro, producidos como un shock, como el caso de la pandemia, o como otra crisis financiera que también puede afectar a los mercados laborales. Entonces, de una u otra manera, esto puede tener un impacto importante en un mercado de trabajo, ¿no? Y que tiene ciertamente impacto diferenciado, ¿no?, en el mundo joven, por ejemplo, también en las mujeres, ¿no? Su participación obviamente se ha distinguido en esta pandemia, ¿no? Pero también ahí hay desafíos respecto de un tema clave que es la infección, ¿no? Porque en buena cuenta de lo que se trata es de provocar que cada vez más formalicemos, pero esto tiene pues sus bemoles, ¿no? Sus pros y sus contras, y sabemos muy bien cómo es que se puede enlistar esa clase de problemas. ¿Qué reto tiene ahí la inspección? Bueno, la inspección tiene un reto que se deriva de esta caracterización. Tenemos un mercado que nos muestra una gran presencia de unidades de baja productividad, de condiciones precarias de empleo, donde ahí el reto de la inspección es contribuir al mayor registro de estos trabajadores hacia la formalidad. Y en el caso de los entornos digitales de trabajo, más bien los retos pasan por perseguir, si cabe el término entre comillas, la propia relación laboral que puede quedar escondida a través de los mecanismos hoy que permiten difuminar, en muchos casos, la figura del empleador y del trabajador. Pensemos en el teletrabajo. El teletrabajo que a propósito de la pandemia se expandió como modalidad tremendamente, permite, a efectos de una inspección de trabajo, invisibilizar a los trabajadores que probablemente están fuera del entorno físico del empleador. Los propios entornos físicos del empleador también se han difuminado, y hoy muchos empleadores o hacen coworking, es decir, se entran entre un conjunto de ellos en un solo espacio físico, o ni siquiera cuentan con el espacio físico. Entonces, si a eso le sumamos el tema de la descentralización productiva o tercerización, que también hace que los trabajadores de una empresa no estén físicamente en sus instalaciones, sino destacados a otra, los retos para la fiscalización laboral son enormes. Ahora, lo que yo también quería hablar, y de repente lo complementamos con Julio, es sobre cómo el COVID mostró dramáticamente la desprotección social de los trabajadores. A ver, adelanto algunas ideas.
El COVID, cuando se dio el fenómeno COVID, los trabajadores asalariados, los formales y los informales, ahí se dio la diferencia bien marcada. El Estado comenzó a dictar normas de excepción para que los asalariados formales pudieran disponer de fondos que por ley tienen carácter de intangibles o, por ejemplo, la compensación por tiempo de servicios tiene un monto que es un resguardo para cuando el trabajador a futuro, cuando el trabajador sale del mercado. Extraordinariamente, el Estado, en esa situación de emergencia, autorizó recurrir a esos fondos del titular de ellos. ¿Esos fondos los tiene un trabajador informal? No, porque no tiene acceso a todo el elenco de derechos que derivan de la condición de ser formal. Y, por ejemplo, en el caso mismo de los fondos para pensiones, que también tienen esa naturaleza para cubrir la contingencia de la salida del mercado por edad, tampoco lo tienen los trabajadores informales y también fue una norma de excepción la que posibilitó a los trabajadores formales que sí tienen esos fondos a extraer parte de ellos para afrontar los problemas del contexto de emergencia del COVID. Antes de ir a la pausa, Julio, Sí. ¿qué nos dices frente a lo que nos acaba de comentar Paul? No, es importante señalar de que ha habido varios grupos desfavorecidos por estos cambios y shocks surgidos en los mercados de trabajo. El tema de la protección social es importante, es un aspecto que ha llamado a la atención con mayor énfasis que en comparación a años anteriores, ¿no? Los sistemas estaban desprotegidos, muchos trabajadores, empresas también, y era necesario que muchos países adopten políticas para fomentar la reactivación económica y social, no solamente para el segmento empresarial, sino también para el segmento de trabajadores, que lo necesitaba con mucha urgencia, ¿no? Ciertamente. Un gran desafío. Sigue siendo un tema que plantearemos a futuro como parte de este contexto que estamos viviendo. Nos vamos a la pausa. Estaba tentado a entrar ya a las políticas. Lo que pasa es que ya hemos cambiado. Hemos cambiado, sí. No, había. Las revoluciones tecnológicas y digitales han transformado a tal grado el mundo del trabajo que muchos de nuestros profesionales se encuentran desactualizados porque seguimos utilizando categorías del siglo XX y no del siglo XXI. Por eso, la maestría en Relaciones Laborales está diseñada de una forma interdisciplinaria para que tú tengas los conocimientos y la metodología y te desempeñes como un profesional del siglo XXI. Esta interdisciplinaridad consiste en unir 4 perspectivas profesionales: derecho del trabajo, gestión, economía laboral y sociología del trabajo, para comprender el mundo del trabajo y así desarrollarte como un profesional del siglo XXI. Te invitamos a que formes parte de nuestra maestría. No te quedes atrás. Estamos de vuelta aquí en nuestro podcast Entre Líneas Laborales. Estamos acompañados de Julio Pérez y Paul Cavalier, con quien venimos conversando sobre esta intersección entre derecho y economía para abordar cómo es que está nuestro mercado laboral peruano. Vamos a continuar entonces. Hemos estado conversando sobre cómo transitar, ¿no?, hacia una economía cada vez más formal, pero obviamente necesitamos establecer mecanismos eficaces y eficientes, dicho sea de paso, porque los recursos escasean. Julio, cuéntanos, ¿qué mecanismos pueden facilitar este camino? Bueno, para facilitar el camino hacia la transición hacia una economía más formal, es importante reconocer que hoy en día ya no es posible adoptar un enfoque lineal y desarticulado de las políticas. Creo que esa idea ya quedó desfasada y además hay evidencia que muestra que cuando uno quiere implementar una estrategia, una política, una iniciativa de formalización de manera sectorial, el efecto tiende a ser muy pequeño que si lo implementaras de manera más integrada, más multisectorial, ¿no? Justamente el camino es apuntar hacia políticas o estrategias que sean más multisectoriales, que incorporen otros elementos a nivel nacional y sectorial, con implementación de políticas y de estrategias que nos permitan, digamos, incorporar a los segmentos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de iniciativas que se ha recopilado en evidencia y es aspectos vinculados a la productividad, todo un componente de políticas vinculados. Otro componente de estrategias vinculados a incentivos, tanto para empresas como para trabajadores.
adecuado marco regulatorios normativos. Un proceso adecuado también de fiscalización ayuda y contribuye a los procesos. Pero una política que incluya todo esto, un enfoque integrado, no es suficiente si solamente apuntamos hacia una mirada de un único sector, sabiendo que tenemos informalidad dentro de un sector informal, pero también informalidad entre el sector formal. Entonces, lo que se está viendo y la evidencia internacional indica es que es importante diseñar estrategias diferenciadas. Por ejemplo, una estrategia grande para el segmento de los trabajadores independientes o empleados, otro para los trabajadores asalariados. Y así, no puede ser la misma receta para cada segmento. Cada segmento tiene sus propias características, su propia dinámica. Y hay causas y consecuencias. Por lo tanto, es importante caracterizar bien a cada segmento para poder adecuar, diseñar una estrategia óptima que permita su tránsito a la formalidad laboral. Interesante. Y desde el mundo del derecho, querido Paul, ¿cómo miramos este tránsito? Bueno, como Julio lo ha recordado, el problema es multicausal y el abordaje es multisectorial. Y además, dentro de ese abordaje, el marco regulatorio acompaña, pero digamos, si tuviéramos que hablar en línea de sucesión, va un pasito detrás, porque las relaciones económicas son las que terminan trazando lo que debe hacerse regulatoriamente. Yo les comento que, por ejemplo, cuando en lo personal, en la asesoría, he tenido que asistir a un empleador que me pide su apoyo para formalizarse, es decir, ya se consiguió lo más importante, persuadir al empleador de que es conveniente por muchas razones que tome la decisión. Entonces me dice, sí, pero yo tengo el problema que mis trabajadores, hoy informales, más bien muchos de ellos jóvenes, son reacios a esta formalización. ¿Por qué? Porque el costo de la formalización sí implica de parte del empleador y a veces de parte del trabajador no tener, por ejemplo, de parte del trabajador la misma disponibilidad en efectivo, ¿no?, que la que venía teniendo. Entonces, cuando se conversa con ellos, los jóvenes, todos lo hemos sido, y Julio lo sigue siendo, y tú también. No. Y nada, y entonces todos creemos que siempre vamos a ser jóvenes, ¿no? En edad, en oportunidades de acceso al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nos enfermamos? Los jóvenes dicen, ¿nos enfermamos? No, o creen que no. Entonces, no se dan cuenta que la formalización les va a permitir acceder a la seguridad social en salud. Los jóvenes no van a envejecer nunca y nunca van a salir de un mercado de trabajo y van a requerir de unos ingresos que te proveen una pensión de jubilación. Bueno, cuando se es joven se piensa que no, pero la realidad es que sí. Entonces, cuando se deba formalizar también hay unos aspectos de orden, no sé si llamarlos psicológicos, culturales, en los que también hay que apuntar, sobre todo cuando se hacen estrategias de formalización, para persuadir las ventajas que también conlleva a un joven estar formalizado. De pronto no es el acceso inmediato, pero es ir fabricando un colchón a futuro para dedicarse probablemente con ese mismo ímpetu a otras actividades, pero tener un respaldo y poder afrontar fenómenos tan dramáticos como el que tuvimos en el COVID, con recursos que les permitan paliarlos, mitigarlos y superarlos. Ahora, un tema importante ahí, disculpa que te corte, sí, pero creo que también es importante aclarar que no solamente hay que ver la formalización como un simple mero trámite de registro. No, Así Es decir, yo te registro y ya eres formal. No, es mucho más. Mucho más. Es darle una serie de condiciones para realmente decir, ¿tienes un empleo formal o tienes un empleo informal? ¿Qué te hace tener un empleo informal? No basta con el registro, sino es que tienes que tener acceso a seguros de protección social, seguridad, pensiones, tener un entorno de trabajo adecuado, horas de trabajo que vayan de acuerdo a la ley, el respeto de las condiciones y de la normatividad también de trabajo. Entonces, es una batería de elementos. Quizás el primer paso para decir soy formal es el tema del registro, pero es un eslabón de toda una cadena.
Y eso hace que el tema sea un poco más complejo cuando quieres abordar cualquier tema de política, de formalización, ¿no? Pero es importante tener bien claro el panorama para no luego caer en estos, digamos, problemas que luego finalmente en la operacionalización de las políticas termina teniendo malos resultados. Inclusive, Julio, ya está el término de informalidad en la formalidad. Es decir, cuando registralmente, formalmente, Juan, María y José están en una planilla, eso no deja de lado la posibilidad que haya luego un trabajo informal más allá del registro. Recordando lo que tú has mencionado, condiciones de trabajo, trato de trabajo, o sea, lo que la OIT justamente ha acuñado en un término integral, el llamado trabajo decente, ¿no? O sea, es verdad, comparto contigo que no basta, es un primer paso y el tema es multicausal, el abordaje también es integral. Y desde tu experiencia, Paul, por el tema de la inspección, eso también juega un rol, si bien es cierto, digamos, buscar sancionar las malas prácticas laborales es parte de la cuestión, pero también es incentivar a progresar en este camino de la formalización. Es verdad. ¿Qué rol está jugando ahí? El reto para la inspección del trabajo es el mercado del sector informal, sin duda. Es más, ironizando, siempre se ha dicho que cuando la inspección incide reiteradamente solo en el mercado formal, es como ir a cazar en un zoológico. Claro. O sea, claro, lo tienes a la mano, ¿no? El reto es, creo que con esta mirada también multicausal, ver estrategias de llegada a ese mercado que no deja registros, no deja huellas, ¿correcto? Y donde el propio trabajador no es un aliado de la formalización porque sabe que puede perder, más allá de que lo registren en la planilla de inmediato con la acción inspectiva, sabe que en la realidad puede ser nuevamente dejado fuera del mercado de trabajo. Hay una tarea de la propia inspección, dicho sea de paso, está desde el propio convenio de la OIT sobre inspección del trabajo, una tarea no solo de fiscalización, sino también de capacitación, de persuasión, si quieres. Yo creo que por ahí pasan retos a la inspección del trabajo. Sin duda para alguna. abordar este mercado informal. Y en ese mercado informal no podemos dejar de mencionar el rol que juegan los entornos digitales, las plataformas y tantas nuevas formas de relaciones de trabajo que nos traen muchas preguntas a la mesa. Entonces, Julio, cuéntanos, ¿qué retos plantea estos nuevos elementos de nuestro mercado laboral? Bueno, los retos son diversos, son múltiples. Quizás podría mencionar algunos nada más. Yo creo que uno de los principales retos es cómo aprovechamos de manera eficiente el uso de las tecnologías para acelerar los procesos de formalización, ¿no? O sea, recordemos que en periodo de la pandemia el tema de la transición digital se aceleró para todos. Sí. ¿No? Se aceleró para todos. Obligado. Entonces, esa es una oportunidad que, por ejemplo, podríamos aprovechar, pero para fines de formalización. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que uso adecuado de tecnologías me generan mayores procesos de tránsito a la economía formal? Y ahí tenemos que ver temas digamos, en ese campo hay que entrar necesariamente a ver las estructuras de los mercados, pero también las estructuras de la infraestructura de los países. No todos tienen una adecuada infraestructura. La brecha digital. La brecha digital. Pero también acompañar la brecha digital hay un tema también de educación, para ver si efectivamente sabes utilizar o no estas nuevas tecnologías. E incluso de entre los mismos funcionarios del sector público, cómo se modernizan, cómo se automatizan los procesos de inspección, de recojo de información, de cotejamiento de datos. Y hay un tema que seguramente Paul puede emplear, pero el tema legal aquí es fundamental, porque cómo yo ahora, teniendo en cuenta esta nueva era tecnológica, puede ser muy vulnerable los datos personales de las empresas, de los trabajadores. ¿Cómo regulamos, cómo generamos que efectivamente manejemos adecuadamente este tipo de tecnologías sin tener mayor impacto negativo en el uso de la información, en los ataques cibernéticos que puede haber, por ejemplo?
Hace 2 días, hemos visto hace meses atrás, como en bancos importantes de este país, se cayó el sistema y muchos usuarios quedaron desfavorecidos. Si eso pasa en términos de formalidad, ¿qué va a pasar con la tributación, con otros aspectos fiscales? Entonces, también es un reto importante el ver las consecuencias, ¿no? Y los desafíos que abordan el uso de las tecnologías para la formalidad. Sin duda. ¿Qué nos dices, Paul, al respecto? Bueno, yo creo que el principal temor que se suscita en el mundo del trabajo, visto desde el lado de los trabajadores, es la propia pérdida del empleo, la sustitución del empleo por el uso intensivo de la tecnología. Hoy se habla de la inteligencia artificial. Ahora, esta situación de expectativa y de tensión se ha dado históricamente a lo largo de todas las revoluciones tecnológicas, industriales, todas las que han existido, y en todas ha habido el debate, ¿se va a perder masivamente el empleo o no? Ese es un primer reto importante, ¿no? De qué se hace con la población que queda un poco desfasada, cómo una protección social potente, por ejemplo, podría absorberla, pero fíjense que estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Así es. Una protección social precaria no puede asimilar ese impacto de la salida del mercado. Pero también la protección de datos personales, correcto. Yo diría que incluso el uso intensivo de la inteligencia artificial ya en las relaciones laborales, ya concretamente en una relación laboral, potencia el poder de dirección empresarial, sin ninguna duda. Tiene herramientas para dictar órdenes, vigilarlas, hacerle seguimiento con mucha intensidad, y creo que allí debiera pensarse en cómo conciliar ese interés del poder de dirección con el respeto a importantes derechos fundamentales de los trabajadores. Ese es otro reto, de buscar que cualquier regulación que hubiera, si en el Perú hubiera una acción sindical fuerte, ese sería un natural contrapeso, como ocurre en otras realidades. Pero esa no es nuestra realidad. Entonces, quizás tenga que ser desde la regulación donde se intente ese balance o equilibrio. Ahora, Paul, quizás ahí es importante remarcar que más del 40% de la población ocupada peruana tiene nivel educativo secundario. O sea, estamos hablando de una población ocupada con bajos niveles educativos, que de repente no va a tener todas las capacidades para aprovechar toda la potencialidad que te trae las tecnologías y ese conocimiento nuevo, digital, que generalmente los jóvenes son quienes tienen más destrezas para optimizar rápido y procesarlo. Pero una persona adulta con bajo nivel educativo de repente tiene pocas posibilidades de utilizarlo eficientemente, ¿no? Entonces, pero es un tema estructural, es la estructura del mercado. Gran parte de la población ocupada peruana es de bajo nivel educativo, muy pocas tienen elevado nivel técnico profesional culminado, más allá de 20% recuerdo, pero igual tenemos que ver las oportunidades para aprovechar de tal manera de que esa población pueda beneficiarse de estas oportunidades que trae la tecnología, que nos puede ayudar también a... Que va a beneficiar más bien al autoempleo, para promover emprendimientos valiéndose de la tecnología, ¿no? Y ya no tengan que pensar solamente en un marco de trabajo asalariado por cuenta ajena, ¿no? Así es, son los distintos estamentos del mercado que van, como decíamos hace un rato atrás, nos obligan a ir pautando estrategias diferenciadas, ¿no? Listas para cada nicho, de tal manera que respondamos a las distintas necesidades de los sujetos que finalmente están en el mercado del trabajo. Seres como nosotros, que tienen que vivir, que tienen que sostener y que tienen una mirada a futuro que proyectar. Muchas gracias, Paul, Julio y Paul, en esta oportunidad, en este primer podcast. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa Entre Líneas Laborales. Este primer programa ha sido un punto de inicio para seguir comprendiendo las complejidades del mundo del trabajo actual. Coméntanos qué temas te interesan o te gustaría profundizar para traerlos a discusión en futuros programas. Finalmente te invitamos a seguirnos en las redes sociales de nuestra maestría, porque próximamente tendremos más novedades. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Líneas Laborales. ¿Listo? Me estaban ahí haciendo ya. Mucho ya. Cuando salimos un poco libres. No, pero está bueno. Está bien. Ya con una chela, ¿te imaginas? Ya con un par de vinos. No, mira, hay unos estudios muy buenos. Ya no lo mencioné porque